Ok, bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema correspondiente al día de hoy, que son sistemas de ecuaciones lineales. Ya dejamos atrás en la clase anterior los temas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Ya vimos los métodos abiertos, los métodos cerrados, que son los cuatro métodos que tenemos para solucionar ecuaciones lineales, y ahora nos vamos a concentrar en lo que serían los métodos que existen para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. De la misma forma que teníamos los métodos para resolver ecuaciones lineales, vimos que los dividíamos en dos grupos, ¿verdad? El primer grupo que vimos fue el de los métodos numéricos cerrados, y luego el otro grupo fue el de los métodos numéricos abiertos. La parte de sistemas de ecuaciones lineales también la vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo corresponde a lo que se conoce como métodos de eliminación directa o de solución directa. Digamos, lo que vamos a ver son algunas técnicas para poder encontrar la solución analítica de un sistema de ecuaciones. Las soluciones que vamos a obtener van a ser las soluciones reales, no aproximadas del sistema de ecuaciones. Y el otro grupo que vamos a ver son los métodos iterativos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Este sí va a ser una aproximación y por ende va a tener un error asociado. Entonces esos son los dos grupos que vamos a ver en los sistemas de ecuaciones lineales, los de eliminación directa y los métodos iterativos. A diferencia de la sección anterior, que estuvimos hablando de formas para resolver ecuaciones lineales, ahora vamos a necesitar encontrar un conjunto de valores x1, x2 hasta xn que van a satisfacer las ecuaciones, pero en forma simultánea. Ya no nos vamos a concentrar en solucionar una ecuación a la vez, sino que vamos a tomar todas esas ecuaciones y las vamos a resolver de forma simultánea. Entonces, lo que vamos a hacer es, para ese conjunto de funciones que tenemos, las vamos a igualar a cero y vamos a despejar de forma simultánea, vamos a encontrar de forma simultánea los valores que satisfacen esa igualdad a cero de todas las funciones de forma simultánea. ¿Okay? Entonces, en esta sección vamos a tratar los sistemas de ecuaciones lineales. Inicialmente teníamos la forma más común de resolver los sistemas de ecuaciones lineales, los métodos de sistemas de ecuaciones lineales de resolución sin computadoras o sin calculadoras, ¿verdad? Generalmente decimos que los utilizamos para pocas ecuaciones, decimos que entre 4 y 3 ecuaciones. Ya para más de 4 ecuaciones el sistema se vuelve muy complejo para solucionarlo y no podríamos, o más bien tomaría más tiempo encontrar la solución. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos 4 o menos de 4 ecuaciones, podemos hacer los métodos de solución directa, ¿verdad? Que es lo que estamos acostumbrados a hacer, ya sea despejar una variable en cada una de las ecuaciones y sustituirlas en las otras, o y hacer la igualdad de las ecuaciones y encontrar la intersección, ¿verdad? Que son las formas que nos habían enseñado para resolver sistemas de ecuaciones. Ahora, cuando tenemos más de 3 ecuaciones, ya ese tipo de métodos se vuelven muy lentos y muy poco prácticos, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es enfocarnos en la técnica de cómo resolver ese sistema de ecuaciones y no en la interpretación del modelo o de los resultados que obtenemos. Entonces, el uso de las computadoras o de los programas de soluciones matemáticas nos van a permitir resolver grandes conjuntos de ecuaciones en un tiempo muy corto. Recordemos que en ingeniería es muy común obtener sistemas de ecuaciones lineales en casi todo lo que desarrollamos. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando aplicamos leyes de conservación, ya sea de masa, de energía, de momento, ¿verdad? Como este que está aquí, que son sistemas de reactores químicos, que lo que se hace es un balance de masas, ¿verdad? La masa que entra o que sale del reactor 1 se distribuye en un reactor 2 y un reactor 3 y toda esa masa tiene que ser igual a lo que entra, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una forma de poder obtener un sistema de ecuaciones lineales. Como vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones, tenemos que tener claros algunos antecedentes que nos permitan hacer el manejo de este tipo de sistemas, ¿verdad? Como cuáles antecedentes.
vamos a tener que recordar un poco, y lo vamos a hacer ahorita, álgebra y notación de matrices. Vamos a hacer la transcripción de un sistema de ecuaciones lineales a un sistema matricial. Recordar que las matrices son arreglos rectangulares que se escriben de una forma A, I, J, ¿verdad? Que ese IJ que escribimos por ahí sigue el orden de primero las filas y luego las columnas de la matriz. Decimos que esa matriz que nosotros tenemos se da por un tamaño determinado que es de n por m, ¿verdad? Esa es la matriz que estamos denominando, donde n son las filas y m son las columnas. ¿Ok? Y decimos que en un caso particular, cuando n es igual a m, estamos con una matriz cuadrada. ¿Ok? También recordemos de lo que nos han enseñado en cálculo y álgebra lineal, que los sistemas de ecuaciones encuentran solución cuando las matrices son cuadradas, ¿verdad? Cuando tenemos la misma cantidad de ecuaciones y la misma cantidad de incógnitas. Entonces, en la interpretación de los métodos numéricos o la solución numérica de los sistemas de ecuaciones, lo vamos a trabajar siempre con matrices cuadradas. También tenemos casos particulares de expresiones de matrices, que son los vectores fila y los vectores columnas, un arreglo matricial, solo que con la particularidad que la fila o la columna siempre van a ser igual a 1 en cada uno de los casos, ¿verdad? En este caso tenemos un vector fila con, en este caso es una única fila, ¿verdad? Entonces ese sería 1 por n. Y luego tenemos un vector columna, ¿verdad? Que es otro caso particular de lo que ya tenemos por ahí. Otras propiedades que tenemos que recordar, además de la que acabamos de mencionar, porque las matrices pueden ser cuadradas, la distribución se da filas, columnas, son algunos tipos de matrices que tenemos, que vamos a manejar mucho en el curso, ¿verdad? Decimos que puede ser una matriz simétrica. La matriz simétrica tiene la particularidad que para cada elemento IJ tiene que haber una igualdad del elemento JI. Eso quiere decir que la matriz es simétrica. Entonces ven en este caso que decimos que el elemento 1, 2 tiene que ser igual al elemento 2, 1, y en este caso sí se cumple, ¿verdad? Entonces decimos que es una matriz simétrica para todo A y J que sea igual al JI. Luego tenemos una matriz diagonal, que es una matriz cuadrada donde todos los elementos fuera de la diagonal son 0, ¿verdad? Solo tenemos valores en la diagonal. Otra matriz característica es la matriz identidad. Esta es muy utilizada en el cálculo de álgebra lineal, también lo usaron mucho. La matriz identidad es aquella en la que en la diagonal todos sus valores son 1 y por encima y por debajo de la diagonal todos sus valores son 0. Luego tenemos lo que es la matriz triangular superior, que es aquella en donde los elementos de la diagonal y por encima de la diagonal son diferentes de 0 y todos los que estén por debajo de la diagonal son iguales a 0. De la misma forma tenemos la triangular inferior, que ahora todos los elementos de la diagonal y por debajo de la diagonal son diferentes de 0 y por arriba de la diagonal son iguales a 0. Entonces estas son las matrices que vamos a utilizar más aquí en los métodos de soluciones de sistemas de ecuaciones. Recordemos también, cuando vayamos a hacer operaciones con matrices, dado que vamos a trabajar de forma matricial, que tenemos algunas también reglas que cumplir para lo que son las operaciones con matrices. La primera de ellas es cuando estemos hablando de igualdad de matrices, y por más lógico que nos pueda parecer que la igualdad de matrices se da siempre que para una matriz A sea igual a una matriz B, o que todo elemento A y J sea igual a todo elemento B y J, es la única forma en la que se cumpla la igualdad. ¿Y por qué les digo que puede parecer muy lógico? Por todos los antecedentes matemáticos que ustedes tienen, pero cuando vayamos a hacer arreglos o manejos de matrices, nos vamos a dar cuenta de que la igualdad tiene que ser estricta, ¿verdad? Tiene que cumplir de esa forma, si no, no se estaría cumpliendo la igualdad. Más adelante, cuando hagamos ejemplos, nos vamos a dar cuenta de cuándo
pensamos que es una igualdad y realmente no es una igualdad. Luego tenemos lo que son la suma y resta de matrices. Decimos que una matriz C puede ser igual a la suma de una matriz A más una matriz B. Esa suma se da siempre para elemento por elemento, ¿verdad? Es decir, a todo elemento A y J le voy a sumar un elemento B y J y ese me va a dar la posición C y J. Luego tenemos lo que son las restas de matrices, ¿verdad? Decimos que una matriz D puede ser igual a una matriz E menos una matriz F. Y para hacer esa operación, de igual forma, para todo elemento E y J, le vamos a restar el F y J y nos va a dar la posición D y J. ¿Verdad? Es posición por posición. Eso sí tiene que cumplirse que las matrices tienen que ser del mismo tamaño. ¿Verdad? Si las matrices no son del mismo tamaño, no podemos hacer ninguna de esas operaciones. Propiedades que presentan la suma y resta de las matrices. ¿Verdad? Decimos que podemos expresarlo como una matriz A más una matriz B igual a una matriz B más una matriz A, es decir, la suma es conmutativa. La resta ya no es conmutativa, ¿verdad? No podemos decir que una matriz E menos una matriz F es igual a F menos E, sino que tenemos que respetar el signo para que se dé la misma operación. Entonces podemos expresarlo como menos la matriz F más la matriz E. ¿Okay? Entonces ahí sí estaríamos trabajando como una propiedad conmutativa y asociativa. Luego tenemos la multiplicación de una matriz por un escalar. Recordemos que la multiplicación de una matriz por un escalar se hace de igual forma posición por posición de la matriz. Entonces yo puedo decir que una matriz D es igual a un escalar G por la matriz A y lo que hago es multiplicar cada uno de los valores de la matriz A por ese escalar G. Luego tenemos la condición más, más cuidadosa de las operaciones matriciales, ¿verdad? Que son los productos de las matrices. Recordemos que para que se pueda dar el producto de una matriz, tienen que cumplirse sí o sí que el tamaño de las matrices cumplan con una condición particular. Si yo tengo una matriz A que es de tamaño n por m, ese tamaño de las columnas tiene que ser igual al tamaño de las filas de la matriz que yo voy a multiplicar, ¿verdad? Este valor tiene que ser igual a este de acá y el resultado de la matriz va a ser el tamaño de las filas de uno por el de las columnas del otro. Si esa condición no se cumple, entonces es imposible multiplicar las matrices, ¿verdad? No se puede dar la multiplicación matricial si esa condición no se cumple. Entonces vean que podemos decir que la multiplicación o el producto de matrices es asociativo, es distributivo, pero no es conmutativo a menos que las matrices sean cuadradas, ¿verdad? Claro, porque si yo tengo una matriz de m por m o de n por n, cambio de posición, el número de las filas y de las columnas siempre va a coincidir y el resultado va a ser una matriz del mismo tamaño. ¿Okay? Pero si la matriz no es cuadrada, no podemos decir que la multiplicación es conmutativa. ¿Ok? También tenemos lo que es las divisiones matriciales o la división de una matriz por sí misma. La división de una matriz por sí misma se da básicamente con la multiplicación de la matriz por la matriz inversa, ¿verdad? Eso me daba como resultado la matriz identidad. ¿Cuál era la matriz identidad? Aquella que todos los elementos de la diagonal son unos y por encima y por debajo son cero. Eso es equivalente, ¿verdad? A multiplicar por la matriz inversa, lo que es la división matricial. ¿Qué era la matriz inversa? ¿O cómo se calculaba la matriz inversa? Hay múltiples formas de poder obtener lo que era la matriz inversa. Ese caso de ahí es la matriz inversa para un sistema de 2 por 2, ¿verdad? Cuando el sistema ya era más grande de 2 por 2, se volvió un poco complejo el cálculo de la matriz inversa. Lo que hacían en cálculo y álgebra lineal era básicamente aumentar la matriz, ¿verdad? En el mismo tamaño de la matriz original o con la matriz identidad y hacer una serie de operaciones
matemáticas que les permitiera cambiar la matriz de su posición original a donde estaba la identidad y convertir la primera matriz en la identidad, ¿verdad? De esa forma obteníamos lo que era la matriz inversa. Aquí en el curso también vamos a ver otra técnica para poder obtener la matriz inversa. ¿Okay? Luego tenemos lo que eran matrices transpuestas. Básicamente es la transposición de matrices, era cambiar las filas por columnas, ¿verdad? O girar la matriz, y eso nos permitía poder obtener las matrices transpuestas. Recordemos que la transposición de matrices la podemos representar con una letra T o con una comilla, ¿verdad? Con un apóstrofe. Entonces, eso también nos permite poder hacer operaciones eh, matemáticas, ¿verdad? Poder cambiar de un vector fila a un vector columna únicamente con la transposición. También tenemos lo que es la traza de la matriz. Básicamente, la traza de una matriz A era la suma de todos los elementos I, ¿verdad? Desde I igual 1 hasta N. Entonces, si todos los elementos son I, eso quiere decir que siempre van a ser iguales, ¿verdad? Entonces va a ser el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Eso quiere decir que la traza de una matriz es la suma de todos los elementos de la diagonal de la matriz. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta de ese pequeño repaso que estamos haciendo? ¿O es muy rápido? ¿Se acordaron de todo? ¿Cómo hacíamos para representar un sistema de ecuaciones en forma de una matriz? Partimos de la expresión de los polinomios, ¿verdad? Desde A11, X1 hasta Bn igual a B1, pero en Xn, AN por Xn igual a B1, ¿verdad? Todo eso lo podíamos compactar en una forma o una representación matricial de la siguiente forma, ¿verdad? Tomábamos todos los elementos A y eso era la matriz que vamos a trabajar, multiplicado por un vector de las X o de las incógnitas, ¿verdad? Igualado a un vector columna B. Recordemos que los paréntesis cuadrados no representan las matrices y que los corchetes representan vectores. En este caso de acá, en la expresión matricial, son vectores columna. De forma análoga, también podemos hacer operaciones sobre esta forma de expresar una matriz. Si yo tomo esta expresión matricial y la multiplico en ambos lados por la matriz inversa, ¿qué voy a obtener? Si yo tomo la matriz A y la multiplico por la inversa, ¿qué voy a obtener de esa multiplicación? La matriz identidad. La matriz identidad. Y si multiplico la matriz identidad por un vector columna X, ¿qué obtengo de esa operación? El mismo vector X. El mismo vector X, ¿verdad? Claro. Entonces eso quiere decir que si yo multiplico por la matriz inversa ambos lados, estoy obteniendo una forma de poder encontrar la solución del sistema de ecuaciones a partir de la matriz inversa. ¿Cómo? X igual a la A inversa por B. Esa expresión me va a dar la solución del sistema de ecuaciones, pero a partir de la matriz inversa. ¿Okay? Entonces, si yo en alguna evaluación les digo a ustedes que calculen la solución del sistema de ecuaciones a partir de la matriz inversa, ya tienen acá que lo que tienen que hacer es tomar esta matriz inversa y multiplicarlo por el vector columna B, y eso les va a dar directamente el vector de soluciones. Otra propiedad que ya hablamos por ahí es el aumento de una matriz, que básicamente era agregar o escribir dentro de la matriz alguna condición particular. En este caso estamos aumentando la matriz A con el vector de soluciones, o podemos aumentarlo con la matriz identidad, ¿verdad? Que era lo que tenía en cálculo y álgebra lineal. Entonces, estos son los antecedentes que necesitamos recordar muy bien para el manejo matricial que vamos a empezar a hacer para poder trabajar los sistemas de ecuaciones lineales. Recordemos que los métodos gráficos dijimos que son muy imprecisos y por eso no los vamos a utilizar. La forma en la que utilizábamos los métodos gráficos era para poder darnos una idea de más o menos el comportamiento que tienen las funciones. Aquí vamos a ver que el método gráfico en sistemas de ecuaciones lineales no nos va a servir para nada. ¿Okay?
Básicamente partimos de un sistema de dos ecuaciones, ¿verdad? Una función 1 y una función 2. Esas dos ecuaciones que tenemos ahí, despejamos una variable en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces tomemos las dos ecuaciones y despejemos de ellas x2. ¿Verdad? De esa forma que tenemos ahí, ese despeje, yo puedo graficar por separado cada una de esas funciones, ¿verdad? Grafico la función 3 y la función 4 de x2 versus x1. Ya sé a priori que la solución me va a dar 4 y 3, pero si realizo entonces la gráfica de cada una de las funciones, vean que aquí la primera que tengo es 3x1 más 2x2 igual a 18, como ejemplo, y la otra podría ser menos 1 más 2x2 igual a 2. La igualdad de estas dos ecuaciones me da un cruce entre las dos funciones y ese cruce me da la solución simultánea de las dos funciones. ¿Verdad? Esa es la particularidad que tiene el método gráfico. Y esto me resulta si estoy trabajando con un sistema de 2 por 2 ecuaciones o de 3 por 3 ecuaciones. ¿Verdad? Si estoy trabajando con un sistema de 2 por 2, tengo un gráfico plano como este que tengo acá. Si ya cambia a un sistema de 3 por 3, tengo un gráfico en 3 dimensiones para ver dónde se cruzan las tres funciones. Pero ¿qué pasa si tengo un sistema de 4 por 4, de 5 por 5, de n por n? Ya no me resulta el método gráfico. ¿Verdad? Por eso les dije anteriormente que el método gráfico en la solución de sistemas de ecuaciones no me sirve para nada porque más de 3 ecuaciones ya no puedo graficar. ¿Ok? Dentro del método gráfico podemos encontrar, o dentro del manejo matricial para la solución de matrices, podemos encontrar tres posibilidades según lo que nos habían enseñado a nosotros por ahí en cálculo y álgebra lineal. La primera propiedad era cuando teníamos sistemas singulares. ¿Qué eran los sistemas singulares? Cuando dos funciones son líneas paralelas una de la otra, nunca se van a intersecar. Entonces, al nunca intersecarse, este sistema no tiene solución. Porque ya vimos en esta parte de acá que para poder encontrar la solución necesitamos el cruce de las dos funciones. Entonces, son líneas paralelas una con la otra, no hay solución. Tenemos la otra particularidad, la otra singularidad, que es cuando tenemos dos funciones que son líneas paralelas una sobre la otra. Eso quiere decir que va a cumplir siempre cualquier punto igualado al otro. ¿Ah? Entonces tenemos soluciones infinitas. Y el último caso, que es el que nos va a afectar más a nosotros acá en los métodos numéricos, son los sistemas mal condicionados. ¿Qué son los sistemas mal condicionados? Son aquellos que son muy sensibles a errores de redondeo, por eso nos afecta tanto los métodos numéricos, porque trabajamos mucho con truncamiento o redondeo. Y vamos a ver más adelante que cuando estemos en presencia de un sistema mal condicionado, nos vamos a dar cuenta que la principal característica que presentan los sistemas mal condicionados es que ante un pequeño cambio en el sistema de ecuaciones, nos va a generar un gran cambio en el sistema de solución. Esa es la particularidad que presentan los sistemas mal condicionados. Un pequeño cambio en las ecuaciones nos genera un gran cambio en las soluciones. Entonces ya vimos que para más de 4 funciones el método gráfico no nos va a funcionar, entonces tenemos que incurrir a algunas técnicas que nos permitan hacer esas soluciones. Entonces para hacer eso vamos a empezar con la primera forma de poder hacer operaciones matriciales para la solución de sistemas de ecuaciones, que es la regla de Cramer. La regla de Cramer funciona para sistemas pequeños cuando estemos trabajando, ojo ahí, cuando estemos trabajando de forma manual, ¿verdad? Si yo vengo y hago un programa en MATLAB que me solucione la regla de Cramer, pues la regla de Cramer va a funcionar con matrices de n por n, ¿verdad? ¿Por qué es que es tan particular o por qué se dice que funciona solo para sistemas pequeños? Porque va a involucrar el concepto del cálculo de determinantes de matrices. Y aquí vamos a entrar entonces a tener que definir qué era el determinante de una matriz o cómo se calculaba el determinante de una matriz. Entonces yo tengo una matriz de n por n, ¿verdad? Yo puedo decir que el determinante de esa matriz
lo puedo calcular de la siguiente forma. Si esa es una matriz de n de 3 por 3, que es el caso que tenemos ahí, lo primero que hacíamos era como bloquear, ¿verdad? La primera posición, esa posición A11 la manteníamos fija y decíamos que eliminábamos la fila y la columna a la que pertenecía ese elemento. Entonces se me iba a quedar por ahí una pequeña matriz, ¿verdad? Cuadrada. Y esa pequeña matriz que yo tenía por ahí, como es de 2 por 2, ese determinante de 2 dimensiones es más fácil poderlo calcular. Básicamente, vean, lo que hacíamos era hacer una multiplicación en cruz, ¿verdad? Del elemento A11 por el elemento A22 y luego la cruz era invertida, ¿verdad? El 21 por el 12. Ajá, y siempre se iba manteniendo el signo por ahí, positivo, negativo, negativo, ¿verdad? Íbamos cambiando los signos. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos de 3 dimensiones, luego de que bloqueamos el elemento A11, bloqueamos el 12, entonces esta T elimina los elementos y me quedaría el 21 por el 33 menos el 31 por el 23. Y así sucesivamente para matrices cuadradas. Entonces, este mini determinante que tenemos por ahí era lo que llamábamos determinantes menores, ¿verdad? Que son esos tres que tenemos por ahí. Por eso es que la regla Kramer se dice que se vuelve un poco tediosa cuando tenemos que trabajar con sistemas de más de 3 por 3, porque este cálculo de determinantes empieza a ser más complejo, ¿verdad? Las minimatrices que se van formando aquí van a ir creciendo, ¿verdad? Si el sistema es de 4 por 4, aquí me va a quedar de 3 por 3, y luego tengo que reducirlo a 1, 2 por 2, y así sucesivamente, pues vaya creciendo la matriz. Y les decía que esto es muy complejo cuando se está haciendo a mano, pero si lo estoy haciendo en MATLAB, MATLAB tiene un comando que usted nada más le escribe ahí, el determinante, y le da el valor. Entonces, hacer un programa que calcule el determinante es sumamente rápido en comparación de lo que tendríamos que hacer del cálculo a mano. Pero la regla de Kramer dice que cada incógnita en un sistema de ecuaciones lineales se puede expresar como una fracción de determinantes que me dé la solución de ese sistema de ecuaciones. De la siguiente forma, lo primero que hago es calcular el determinante de la matriz original. Y luego lo que hago es cambiar para calcular el X1 en la matriz original, en la primera columna, poner el vector de soluciones. Y una vez que cambio en la primera columna el vector de soluciones, calculo el determinante y hago esa fracción, ¿verdad? Luego, para calcular la incógnita 2, coloco en la segunda columna el vector de solución y calculo los dos determinantes y eso me da la solución de X2. Y para la solución de X3, pues de igual forma, en la tercera columna voy a colocar el vector de soluciones, calculo los determinantes y obtengo la solución. ¿Okay? Ya para sistemas de más de 3 ecuaciones, la regla Kramer no es práctica por el cálculo del determinante, lo que les decía anteriormente, siempre y cuando estemos trabajando a mano, ¿verdad? Si lo estamos trabajando en MATLAB, sigue siendo igual de práctico. ¿Okay? Sino que lo que se utiliza es el otro método que vemos luego, que se llama eliminación de incógnitas. ¿No? Entonces vean que básicamente lo que dice la regla Kramer es calcule el determinante de la matriz original, sustituya en cada una de las columnas según la incógnita que quiera despejar, calcule el determinante y haga la operación. ¿Okay? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dice que utiliza la regla de Kramer para resolver ese sistema que tenemos por ahí. Entonces, este es el sistema que tenemos por ahí. Y lo que tenemos que hacer es aplicar la regla de Kramer. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es reescribir este sistema de ecuaciones que tenemos ahí de la forma A por B a por X igual a B. ¿Okay? A por X igual a B. Pues básicamente lo que hacíamos era tomar los valores que están multiplicando a cada una de las incógnitas, ¿verdad? Entonces decíamos que era 0,3, 0,5, 0,1, 0,52, 1, 0,3
1, 1,9, 0,5. Eso por x1, x2, x3 igual a menos 0,01, 0,67 y menos 0,44. ¿Ah? Ya reescribimos el sistema de forma matricial. Pues ahora lo que vamos a hacer es calcular el determinante de la matriz original A. Vamos a calcular el determinante de la matriz A, que es igual a, bueno, voy a brincarme, reescribir otra vez la matriz y voy a hacer. Pues lo primero que hacía era bloquear este numerillo de aquí, ¿verdad? 0,3 es el que va a multiplicar. ¿A multiplicar a quién? A la operación de lo que me quedaba. Y lo que me queda es esto de aquí. ¿Ah? 1 por 0,5 menos 0,3 por ya quito esa posición de ahí y voy con el otro. De aquí. Para eso pongo ahí un menos y sería 0,52 por 0,5 por 0,5 menos 0,1 por 1,9 más, y ahora voy con este elemento de aquí, 1 por 0,5 por 0,3 menos 0,1 por 1. Y eso me da el determinante de esa matriz A. Me dicen por favor ahí cuánto nos da. Profe, una consulta. Uh-huh. Para este caso, en sistemas de ecuaciones 3x3, creo que hay un método de aumentar la matriz Para el cálculo que. del determinante. Ok. No sé si lo conoce o no sé si lo puedo, bueno, no sé si lo puedo usar porque es lo que está acostumbrado. O prefiere que lo hagamos de esta forma. No lo sinceramente el método, pero si le da el mismo resultado, lo puede usar. Ok, voy a ver. Uh-huh. Daría menos 0,0022. Ya no hay más después del 2. No, da así, cerrado. Ok, gracias. Pues ahora vamos a calcular la primera solución, x1. Dice el método que lo primero que hago, ¿verdad?, para solucionar x1 es cambiar entonces en la primera columna de la matriz original el vector solución. Le voy a poner menos 0,01, 0,67, menos 0,44 y listo. Después los valores originales de la matriz: 0,52, 1, 0,3, 1, 1,9, 0,5. Y eso lo divido entre el determinante de la matriz original. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos da el determinante de esta matriz de arriba? Ahí me dio menos 14,9, profe. Menos 14,9 El resultado final. Ujú. de la X1. Correcto. Ok, menos 14,9. ¿Alguien más? Sí, a mí también, pero Ok. Vamos con la X2. Ahora tomamos la primera columna de la matriz original. En la segunda columna sustituimos el vector de solución. Y la tercera la mantenemos.
y lo dividimos entre X2 da menos 29.5. ¿quién? Menos 29.5, X2. A mí también me dio menos 29.5. X3, Me dio 19.8. 19.2. Punto 8. Voy a revisarlos. Yo la estaba escribiendo por aquí en MATLAB. Ok, entonces lo que hice fue escribir por acá la matriz A original y luego creé tres matrices, A1, A2, A3, que básicamente es en la primera columna de A1 puse el vector solución, ¿no? Menos 0,01, 0,67 y menos 0,44. Lo mismo hice, pero en la segunda para A2 y lo mismo para A3. Y lo puedo corroborar, ¿verdad? Donde va cambiando. Aquí está la original, aquí está el vector solución, aquí está el vector solución y aquí está el vector solución. ¿Ok? Entonces voy a calcular X1. X1 básicamente, el comando para calcular el determinante en MATLAB es DET. ¿Ok? El determinante de la matriz A1 entre el determinante de la matriz A. Eso me da X1. 2 va a ser igual, voy a copiar aquí, determinante de A2 entre el determinante de A y X3 de A3. Toma para que ya no se vean las matrices. Y vamos a ver si nos da igual. Tenemos 14.9 menos 29.5 y 19.8. Bueno, nos da igual. ¿Alguna pregunta? La regla de Kramer. Ya solucionamos esto por medio de la regla de Kramer. Otra técnica que tenemos para la solución de sistemas de ecuaciones es el método de eliminación de incógnita. Entonces, para dos ecuaciones lineales, de esa forma, la ecuación 1 y la ecuación 2, lo que hacemos para poder hacer la eliminación de incógnitas, que es una técnica que ya han utilizado ustedes en cálculo y álgebra lineal, es multiplicar por constantes, ¿verdad? Por escalares, de forma que se elimine una incógnita de cada ecuación. Entonces yo tengo que definir cuál incógnita quiero eliminar. Entonces si yo defino cuál incógnita quiero eliminar, voy a multiplicar por ese valor las matrices. Entonces yo digo que la incógnita que quiero eliminar en esta de acá es la primera. Entonces ven que toda la primera voy a eliminar la x1. Voy a multiplicar toda la primera función por el valor o por el escalar de la primera posición de la segunda función. Es decir, por A21, todos los valores, todos, incluyendo el B. ¿Okay? Entonces sería A11 por A21, X1, A12 por A21, X2 y B1 por A21. Y luego lo que hago es multiplicar la segunda función por el valor de la primera. De esa forma ven que la primera incógnita queda exactamente igual. A21, A21, A11, A11, X1. Y cuando las reste, esas incógnitas van a ser, ¿verdad? Estos valores van a ser iguales. Este aquí va a ser igual a este aquí, entonces se van a eliminar. De esa forma ya me queda todo en términos de una sola incógnita de X2. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo de ahí el valor de X2. Y una vez que ya tengo el valor de X2, pues me devuelvo y sustituyo ese valor en alguna de estas dos para obtener X1. ¿No? Entonces ahí tengo el valor de X1. Entonces, ojo aquí. ¿Qué estoy obteniendo con el método de eliminación de incógnitas? Vean X1 y X2 para un sistema de dos ecuaciones. Básicamente lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo que la regla de Kramer. ¿Ven? Es lo mismo que hacer la solución de la regla de Kramer, solo que cuando el sistema es de más de dos funciones,
la regla Kramer, por tener que calcular el determinante, se vuelve un poquillo más laboriosa, mientras que eliminación de incógnitas va dando de una forma más directa. Pues para aplicar eliminación de incógnitas, como ya vimos la demostración, solamente aplicamos ya para estas dos ecuaciones para calcular x1 y x2. Si la función si la matriz va creciendo, entonces ya esto de aquí va a ir aumentando también el tamaño que tienen esas funciones 5 y 6. Entonces, aplicando esas dos funciones 5 y 6, esas dos ecuaciones, tenemos el método de eliminación de incógnitas, ¿verdad? Para esas dos funciones, usamos esas dos ecuaciones 5 y 6, que ya las teníamos planteadas, no nos queda de esta forma, y vean que la solución nos da directamente 4 y 3, que fue el mismo resultado que vimos por medio del método gráfico. Entonces, este método de eliminación de incógnitas lo estamos aplicando para una matriz de 2 por 2. Se podría generalizar ese método para mucho más ecuaciones, más allá de 2. Claro que sí. Y es el método que recibe el nombre de eliminación gaussiana o el método de Gaussian. ¿Okay? El método de Gaussian. Este método de Gauss simple, ya vimos anteriormente que lo que hizo fue eliminación de incógnita para dos ecuaciones simultáneas. ¿Qué fue lo que hicimos? Hacer una manipulación para poder eliminar una de las incógnitas en las ecuaciones anteriores y resolver directamente la otra incógnita a partir de la sustitución para encontrar la primera. Pues esa misma técnica que acabamos de ver se puede extender a sistemas de más ecuaciones mediante ese algoritmo de eliminación y sustitución que hicimos anteriormente. Eliminamos una incógnita, sustituimos en una ecuación, eliminamos una incógnita, sustituimos, y así sucesivamente. Entonces, la eliminación de Gauss simple no considera, esa es una limitante que tiene y hay que tener cuidado, no considera la posible división por cero en algún punto de la matriz. Si alguno de los elementos es cero y yo no hago alguna técnica para poder quitarme ese cero, se me va a indefinir el método porque me quedaría una división entre cero. ¿Ok? Entonces, en tal caso, existen algunas modificaciones para poder crear, en el caso que esté programando, un programa efectivo o para poder quitarme esa posible división entre ceros y lo que estoy haciendo es la solución del método a mano. Por ejemplo, ¿cuál es una de esas técnicas que podría aplicar? El cambiar las filas de posición, que se llama pivoteo parcial. Pivoteo parcial de la matriz es cuando yo cambio las filas de posición. En ese caso, como estoy cambiando filas de posición, no estoy alterando el sistema matricial, porque al cambiar el orden de las ecuaciones, no estoy cambiando nada de las propiedades de la matriz. Entonces vamos a ver un poco el algoritmo, ¿verdad? Es un poco complicado de entender de forma de algoritmo, pero a la hora de que vamos cómo se aplica el método, vamos a ver que es mucho más sencillo de lo que parece mediante el algoritmo. Entonces partimos de un sistema de ecuaciones, ¿verdad? De n ecuaciones, ahí ve, vamos hasta n, ¿verdad? Desde 1 hasta n. Pues lo que hacemos es, la primera técnica o el primer procedimiento es hacer eliminación hacia adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir eliminando incógnitas de cada una de las filas. Entonces, vamos a eliminar x1 de las ecuaciones 2, 3, etcétera. Es decir, vamos a fijar la primera función, ¿verdad? Vamos a ir eliminando incógnitas de este sistema de ecuaciones para obtener una matriz triangular superior. ¿Cuál era la matriz triangular superior? Aquella matriz que tiene en la diagonal y por encima de ella valores diferentes de cero y por debajo de la diagonal todos sus valores son cero. Por eso es que la primera ecuación la dejamos tal cual. ¿Pertenece este elemento a la diagonal? ¿Sí o no?
¿Pertenece este elemento a la diagonal? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Y todos los que están por debajo de él? Serían No. ceros. Deberían ser ceros, ¿verdad? No pertenecen a la diagonal. Entonces, primer paso, fijo la primera ecuación y tengo que hacer ceros todos los elementos que estén por debajo de ella. ¿Ok? Entonces, todos esos elementos tienen que ser cero. Por eso se llama eliminación hacia adelante, porque yo hago cero en la primera fila, hago cero en la segunda, cero en la tercera, hasta la n. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar todas las ecuaciones por este elemento que se llama, por este elemento que es el A21 entre A11. Entonces, lo voy a ver como el valor que quiero hacer cero entre la ecuación que fijé. Así, el valor que quiero hacer cero, que es el 21, entre la posición que fijé, que es la 11. ¿Ok? Eso es una técnica más o menos de lo que veíamos en álgebra que se llama normalizar, ¿verdad? Pero ese punto de ahí se llama coeficiente de pivote. Esta división de aquí, de A21 entre A11, se llama coeficiente de pivote. Una vez que yo hago cero este elemento de acá, tengo que calcular otro coeficiente de pivote para la siguiente fila. Los coeficientes de pivote van fila por fila. No es un único coeficiente de pivote para hacer cero todos estos elementos. No, es uno por cada fila. ¿Ok? Entonces luego lo que hago es restar la segunda fila de la primera para que me quede ahí como la eliminación de Gauss, los mismos valores y ahí obtener el primer cero. ¿Ok? Una vez que ya yo obtengo ese primer cero, me va a quedar una posición modificada, ¿no? Por eso tienen este valor prima ahí. La A22 es diferente de cero porque la A21 es cero y todas las demás hacia la derecha tienen ese valor prima porque ya no son igual a la primera posición. ¿Ok? Por eso se llaman los valores prima. Luego lo que hago es tomar esos valores y escribirlos, ¿verdad? Reescribirlos en la matriz. Vean que aquí todos los valores por debajo de la primera son cero. ¿Ok? Ahora voy a trabajar ya con la segunda fila porque ya la primera la desocupé. Ahora, de esta primera fila, ¿cuáles elementos van en la matriz? En la diagonal, perdón. El primero. El primero, ¿verdad? Entonces, ahora lo que voy a hacer es fijar esta fila de acá para hacer cero todos los elementos que estén por debajo de este de acá. Entonces repite el algoritmo, ¿verdad? Empiezo a calcular lo que es el pivote. No, ahora sería el A31 entre el A22, es aquí. Y ahí voy haciendo los ceros sucesivamente, ¿verdad? Todo lo que está por acá se va haciendo ceros. Entonces empiezo a calcular los pivotes, empiezo a hacer las divisiones, voy calculando los valores que tengo que hacer cero y finalmente obtengo el sistema triangular superior. Cuando ya tengo el sistema triangular superior con el último elemento de las filas, este va a tener una particularidad, que este queda solo, ¿verdad? Todos los elementos a la izquierda son cero. Entonces viene la otra técnica. La otra técnica lo que dice es que tengo que hacer una sustitución hacia atrás. ¿Por qué sustitución hacia atrás? Porque lo que voy a hacer es hacer este primer despeje. Como este elemento de aquí está solo, ¿cómo hago para encontrar la última variable de la función? Despejo este A1 dividiendo entre aquí y me queda esa última. ¿Verdad? Nada más paso a dividir esto acá y me queda la última solución de las X. Si subo una fila más, ¿cuáles serían las variables que voy a tener? Esta misma X más la que estaba anterior. Supongamos que esta es Z, ¿verdad? Entonces yo calculo aquí Z y subo una fila más y tengo Y Z, pero ya conozco Z porque la despejé aquí abajo. La sustituyo una de arriba y me queda solo Y. Lo despejo, subo una más y la de arriba va a ser X, Y, Z, pero de los despejes de abajo ya conozco dos de ellas, despejo solo una. Bueno, por eso se llama sustitución hacia atrás.
porque una vez que encuentro el último valor, empiezo a sustituir hacia arriba. Y de esa forma voy obteniendo los valores. ¿Ok? Entonces, de forma general, lo que voy haciendo es de la última ecuación ir haciendo una sustitución hacia atrás, ¿verdad? El xn sería el b entre el a, luego la siguiente voy subiendo y así sucesivamente para encontrar esa forma general. Entonces, aquí tenemos la fórmula general, si quisiéramos hacer ahí el programilla de cómo poder hacer la sustitución hacia atrás de cada uno de los elementos. Por eso les decía que el algoritmo parece un poco complicado, pero ya nos vamos a dar cuenta que no. ¿Okay? Entonces, utilicemos eliminación de Gauss simple para resolver este sistema de acá. Ojo aquí, utilizando 6 cifras significativas en el cálculo. Lo primero que tenemos que hacer es reescribir eso como una matriz, ¿verdad? Y recordemos que el sistema de eliminación de incógnitas trabaja sobre el vector solución. Entonces, para el método de eliminación de Gauss simple, vamos a aumentar la matriz en el vector de soluciones. Entonces, vamos a reescribirlo. 3, 0,1, 0,3, menos 0,17, menos 0,2, menos 0,2, menos 0,3, 10. Y aquí vamos a hacer el aumento. 7,85 menos 19,3, 71,3. ¿Sí? Y esa es la matriz que voy a trabajar. Lo voy a hacer aquí, vamos a ver si puedo compartir. Están viendo MATLAB y la pizarra. Solo se ve la pizarra, ahora sí. Ahora sí tenemos dos. Sí se ven las dos. Es porque esta técnica de eliminación de Gauss simple se trabaja vectorialmente. Entonces, en MATLAB es muy sencillo hacer las operaciones. Entonces, vamos a ir haciéndolas de forma simultánea para que vean que es más sencillo. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer cero, bueno, fijar la ecuación. La primera que fijo es la primera fila, porque el valor de 3 pertenece a la diagonal. Entonces, tengo que hacer ceros, el 0,1 y el 0,3. Estos dos valores de acá tienen que ser 0. Entonces, voy a calcular el primer coeficiente de pivote. Coeficiente pivote 1, que era igual al valor que quiero hacer 0 entre la ecuación que fijé. El que quiero hacer 0 es el 0,1 y la que fijé es el 3. Luego el coeficiente de pivote 2 va a ser igual al valor que quiero hacer 0, 0,3, entre el que fijé, 3. ¿Está claro cómo calculé los coeficientes de pivote? El valor que quiero hacer 0 entre el valor que fijé. Sí, pero Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer, yo lo trabajo de forma vectorial porque es más simple hacer la operación y más si tenemos MATLAB. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la segunda fila y le vamos a restar el coeficiente de pivote multiplicado por la primera fila. Ok, entonces veanlo así de forma vectorial. 0,17 menos 0,3 y el aumento de menos 19,3 menos el coeficiente de pivote por la primera fila. Entonces, ojo aquí. ¿Qué pasa cuando yo tome este coeficiente pivote y lo multiplique por el primer elemento? ¿Qué me va a quedar ahí? Este coeficiente pivote por el primer elemento. ¿Qué resulta? 0,1. 0,1. Con el signo negativo hace 0 esta posición de acá. Bueno, ahora, ojo aquí.
Ojo, los coeficientes de pivote no se expresan, no se escriben como decimales, solo como fracciones. ¿Ok? Los coeficientes de pivote se escriben como, no se escriben como decimales, es decir, no voy a hacer esta operación de 0,3 entre 3, porque si a mí me dicen, utilice 6 cifras significativas, yo hago esta operación de aquí, tiene un montón de cifras, trunco, y cuando vengo a multiplicar por acá, ya esa multiplicación de 0,1 entre 3 por 3 no me va a dar 0,1. Okay, entonces, los coeficientes de pivote los voy a trabajar como fracciones, solo como fracciones. Ok, para que tengan ahí claro. Entonces, vamos a ver. Voy a escribir eso como un vector, ¿verdad? Sería el vector 0,1, 7 menos 0,3 menos 19.3. Si tienen por ahí MATLAB, me pueden ir siguiendo. Menos, abro paréntesis, 0,1 entre 3. Por 3 menos 0,1, 0,2, 7,85. Entonces esta operación vectorial es más sencilla. Obviamente, como dijimos por ahí, yo esperaría que la primera posición sea un 0. Bueno, la primera posición es un 0. Entonces voy a escribir por ahí que la solución o el resultado de esa operación es un 0. Luego sigue 7,00. Luego sigue menos 0,29 los 3. Y luego hay en aumento menos 19,56, 16. ¿Ok? Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la otra fila, con la tercera, que sería 0,3 menos 0,2, 10, 71,4 menos 3 entre 3 por, y voy a coger acá. De igual forma esperaría un 0 en la primera posición, ¿verdad? Ven, tengo un 0. Aquí nuevamente, escribo 0,3 menos 0,2, 10, 71,4 menos 0,3 entre 3 por 3 menos 0,1 menos 0,2, 785. Y eso me da como resultado 0 menos 0,19, 10,02 y 70,615. Estos dos vectores que yo obtuve aquí, este de acá y este de acá, son aquellos que llamé en la presentación con los valores prima, porque ya sufrieron una modificación, las posiciones 2, 2 ya no es igual a la original, ¿verdad? Por eso se llaman prima, porque sufrieron una modificación. Entonces lo que voy a hacer ahora es reescribir la matriz para que me sea más fácil ver el siguiente paso que voy a hacer. No es obligatorio, si alguien lo ve así de fácil, no lo hace, ¿verdad? Pongo el 3 que va de la primera fila. Por debajo de él va un 0, otro 0. Ahora va menos 0,1. Por debajo de él va 7,0033 y menos 0,19. Luego sigue
menos 0.2, luego menos 0.29 y luego sigue 10,02. Me parece un 9. El aumento 7,85 menos 19,5616 y 70,615. Ahora sí, vean aquí. Ya tengo ceros por debajo de la primera posición que va en la diagonal. Este valor de aquí va en la diagonal, ceros por debajo de él. Luego sigo a la segunda fila, este segundo valor va en la diagonal, entonces tengo que hacer cero aquí, bajo una fila más y por debajo de él ya no hay más, ¿no? Entonces me falta un cálculo más, tengo que calcular un coeficiente pivote 3. ¿Cómo sería ese coeficiente pivote 3? Menos 0.19 entre 7,00333. Eso mismo, ¿no? El valor que quiero hacer cero entre la que estoy fijando. Como ya aquí hice ceros, ahora fijo esta porque quiero hacer cero este valor. Entonces, efectivamente, es esa la operación que tengo que hacer. ¿Y ahora qué voy a hacer? La resta vectorial, que sería 0, 7, perdón, es la tercera. Menos 0,19, 10,02, 70,615, menos 0,19 entre 7,00333 por 0, 7,00333 menos 0,29 y menos 19,5616. ¿Ok? Y eso me da un vector en donde ya sé que la primera posición que tengo es un 0, esperaría que la segunda sea un 0. Vamos a escribirlo por acá. 0, 0,19, 10,02, 615 menos 0,19 entre 7,003. 0, cero, 0. Y luego me da 10,0120 y 70,0842. ¿Ok? Entonces, con ese resultado que tengo acá, voy a volver a reescribir la matriz. Igual, para que me quede fácil de verlo, sería 3, 0, 0, menos 0,1, 7,0033. Ya no va menos 0,19, ahora va 10,0120. Luego menos 0,2, menos 0,293333. Ya no va 10,02. ¿Qué es un 0? Y aquí es donde va el 10,0120. Y va a 7,85
luego menos 19,5616 y 70,0842. Ujú. Entonces ahora lo que viene es hacer la sustitución hacia atrás. Vean aquí. Aquí me quedaría 10,0120x3. Entonces voy a escribir 10,0120x3 igual a 70,0842. Para calcular la última incógnita de espejo, tengo que x3 va a ser igual a 70,0842 entre 10,0120. ¿Cuánto me da eso? 7,401. ¿Ok? Ahora voy a subir una ecuación más. Entonces vean cómo me quedaría. 0x1, ¿verdad? Me quedaría 7,00333x2 menos 0,293333 por x3, que ya dije que es 7,01 igual a menos 19,5616. Por eso se llama sustitución hacia atrás, porque voy retrocediendo. Vean que aquí tenían de incógnitas x2 y x3, pero x3 lo despejé anteriormente, entonces lo sustituyo y me queda solo una incógnita. ¿Cuánto me da x2 de eso de ahí? Menos 2,49999. ¿Ves? Subo una más y ahora ahí sí tengo x1. Sería 3x1 menos 0,1x2, que lo acabo de calcular, menos 0,2x3, que ya lo conozco, igual a 7,85. Entonces despejo x1. Profe, da 3 y coma 5 ceros. ¿Usted qué hubiera puesto? ¿3 o 3,50? Yo hubiera puesto 3, Solito en 3. seguramente. Acuérdense cuando vimos cifras significativas que dijimos que teníamos la capacidad de medir estas posiciones de aquí atrás, ¿verdad? Entonces, si nos dicen que trabajemos con 6 cifras, aunque sean ceros, ponemos esos ceros porque tenemos la capacidad de poder trabajar con esos decimales de ahí, ¿verdad? Veamos, anteriormente eran posiciones ocupadas, solo que este numerillo de aquí dio 3 así. Stephanie. No, prefiero una pregunta desde antes, digamos, cuando anotaba las respuestas que le había dado MATLAB, contemplaba las 6 cifras significativas, pero no redondeaba, ¿verdad? No, en el curso no redondeamos, porque redondear y truncar duplica el error. Ok, listo, gracias. Ahora, tengamos cuidado cuando damos la respuesta, porque las respuestas nos dieron de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces nada más decimos que x1 es igual a 3, x2 es igual a menos 2,49999 y x3 es igual a 7,0000. ¿Ok? Nada más tener cuidadillo porque a veces los ponemos al revés, ¿verdad? De la carrera decimos que x1 es 7, x2 coincide, pero x3 es 3. Nos dimos la respuesta mal, ¿verdad? Y luego decía que una buena técnica o una buena práctica, lo habíamos visto creo que en la clase anterior o varias clases atrás, decía que era sustituir los valores en las
ecuaciones originales, a ver si más o menos nos da esto de aquí. Entonces, si 3 lo multiplicamos por 3 menos 0,1 por 2,4 menos 0,2 por 7 y nos da esto, está bien. No es válido que lo hagamos solo en la primera porque las otras podrían fallar. Entonces es mejor hacerlo en las 3 a ver si nos da más o menos esto que tenemos acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con la regla de Kramer, de Gauss simple? Profe, ¿podría ampliar la vista del iPad para mostrar todo el procedimiento, por favor? Es que creo que copié algo mal al inicio. Ok, listo, gracias. Ujú. ¿Preguntas con la técnica? Van a hacer ustedes esto. Resuelva por medio de eliminación de incógnitas ese sistema de 2 por 2. Y me dicen cuánto les da X1 y cuánto les da X2. A mí X1 me da 10 y X2 me da 14.5. 14,5. Profe, a mí me da igual. ¿Ok? Ya tenemos ahí 3. Entonces, esa es la solución. Ahora lo que vamos a hacer, el siguiente punto, está en el ejemplo, dice que resuelva otra vez ese mismo sistema de ecuaciones, pero que el elemento A11 lo vamos a cambiar por 0,52. Este de aquí ya no es 0,5, sino 0,52. Y me dicen cuánto les da X1 y cuánto les da X2. Por favor. Me dio menos 10 y 4.3. Menos 10 y 4,3. Sí, pero estoy revisando. ¿Alguien con la solución? ¿Cuánto dijo que le había dado el compañero? Menos 10 y 4,3. Ok, a mí me dio menos 10,4, si no me equivoco, y 4,3. Menos 10,4. El pizarra me quiere actualizar. No, perdón, sí, menos 10 y 4,3. Quiere igual. Sí, igual. Uno más que tenga ese valor. Sí, profe, menos 10 y 4,3. ¿Ok? ¿Qué nos pasó por ahí? ¿Qué nos pasó? Que al inicio teníamos 10 y 14,5. Hicimos un cambio y nos cambió la solución. Era de esperarse esa solución. O sea, es obvio, digamos, que tengamos ese cambio. O no. Pues no, la verdad no. Por lo menos yo no, por 0.02 no me imaginaba que cambiara de signo. La ¿Verdad? X1 por lo menos. Uno O sea, esperaría que, como dice José, el cambio fuera mínimo, ¿verdad? Por 0,02
no hubiéramos esperado un cambio tan grande. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llamaba eso? Ese fenómeno que acabamos de ver. Tiene que ver con las gráficas, con el método gráfico que usted había enseñado. Ajá, exacto. Ahí sí recuerdo la figura, pero no el nombre. La última, la que era el grupo redondeo, algo así. Este que está aquí, ¿verdad? Sí. Esa es la gráfica de estas dos funciones. Pregunto, ¿dónde se cortan? ¿Dónde se cortan esas funciones? ¿Se puede De apreciar? manera gráfica no se puede apreciar. No se puede apreciar, ¿verdad? Esto que estamos aquí, como decía José, es el último de los casos que vimos del método gráfico, que eran los sistemas mal condicionados, ¿verdad? Yo cuando les expliqué los sistemas mal condicionados, les dije, la característica que tienen los sistemas mal condicionados es que un pequeño cambio en el sistema de ecuaciones nos genera un gran cambio en las soluciones del sistema. Entonces vean aquí, de ese sistema lo único que hicimos fue cambiar en 0.02 un valor y nos cambió completamente los resultados, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque precisamente es muy sensible a errores de redondeo, porque vean que en la gráfica no podemos apreciar claramente en dónde se da el corte. Parece que las dos líneas son como paralelas, ¿verdad? Como que van a tener infinitas soluciones, porque están muy juntas. Por eso es que es tan delicado el trabajo con sistemas que están mal condicionados. Esta matriz de acá está mal condicionada porque con solo que hicimos ese pequeño cambio, nos cambió por completo el sistema de ecuaciones. Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener cuando vayamos a trabajar sistemas de ecuaciones. Supongamos que ese punto 02 que teníamos por ahí era, no sé, cantidad de materia prima que teníamos que comprar para hacer galletas, ¿verdad? Entonces ven que por 0.02 nos cambió por completo el pedido que tuviéramos que hacer. O no, es un circuito electrónico y ya eso son 0.02 amperios y cuando lo cambié, vean cómo cambia la respuesta al circuito, ¿verdad? Y ya yo tenía todos los circuitillos, todos los elementos puestos por ahí y me cambió la señal, ¿verdad? O me los eché, o bueno, lo sobredimensioné y funcionó. O no, era un sistema estructural de, no sé, de un puente y cuando cambié ese punto 02 me cambió la estructura. ¿No? Entonces ven que hay que tener cuidado cuando estemos trabajando con sistemas mal condicionados porque son muy sensibles a el redondeo. Y como aquí en métodos numéricos trabajamos mucho con redondeo y truncamiento, los sistemas mal condicionados son los enemigos número uno de los métodos numéricos por ese simple caso que acabamos de ver, ¿verdad? 0.02 y nos cambió todo. Más adelante, cuando terminemos de ver todos los métodos para hacer la solución del sistema de ecuaciones, vamos a ver cómo poder determinar si un sistema está bien condicionado o está mal condicionado, para que tengan las herramientas necesarias para poder hacer correcciones a futuro cuando estén trabajando y tienen una matriz, poder hacer los acomodos necesarios para ver si está bien o mal condicionado. Entonces, eso es lo que tenemos por hoy. Sistemas de ecuaciones. Empezamos con la regla Kramer, luego eliminación de incógnitas para hacer una mezcla de los dos y poder entrar a lo que sería el método de eliminación de Gauss simple. Perfecto. Entonces, ¿estamos listos?